Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un programa más de Coronavirus, la pandemia. Les recordamos que este programa es una producción de la Universidad de Guadalajara que se transmite a través de Canal 44, la señal de todos, y que llega a México y América Latina gracias a la señal de las televisoras públicas que se suman a esta emisión. También queremos agradecer y saludar a nuestra audiencia en Radio Universidad de Guadalajara e invitarles para que se pongan en contacto con nosotros a través de nuestras cuentas institucionales en Twitter y Facebook, @Canal 44 TV, o a través de WhatsApp en el 33 22 42 06 90. Hoy hablaremos de los medicamentos que están siendo probados en varias partes del mundo para tratar a pacientes por COVID-19. Como usted sabe, se lo hemos dicho a lo largo de las diferentes emisiones, hasta ahora no hay un fármaco específico, efectivo en contra de esta, o para tratar más bien esta enfermedad. Tampoco hay un biológico, una vacuna. Todavía los investigadores, los médicos, los científicos están trabajando en ello, y mientras tanto se ha tenido que echar mano de medicamentos que han funcionado para enfermedades similares a COVID-19. Hoy estaremos hablando de dos específicamente, Remdesivir e hidroxicloroquina, ambos medicamentos que han tenido ciertas controversias en su uso a lo largo del planeta. Así que hoy estaremos hablando sobre este tema. También hablaremos de cómo el Centro de Investigación Mexicano se suma a investigaciones globales sobre medicamentos para pacientes con COVID-19 que tienen que ser operados de manera urgente. Continúan también los estudios en el mundo para tratar a pacientes graves por COVID-19. Estaremos viajando también a Estados Unidos y Honduras, donde nuestros compañeros reporteros nos presentarán la actualidad noticiosa. Iniciamos. Más de un centenar de estudios de fármacos se analizan para identificar el tratamiento eficaz para pacientes con COVID-19. El mundo llega al sexto mes del año sin un tratamiento para contrarrestar los efectos de la enfermedad COVID-19 que debilita el sistema humano. Aunque hay un avance en los ensayos tanto para una vacuna como para un medicamento, aún no se da con la fórmula idónea para combatir al nuevo coronavirus que surgió en China en diciembre del 2019. En el tiempo transcurrido, al llamado de la Organización Mundial de la Salud, se han aliado varios países en el ensayo clínico internacional Solidaridad para identificar un tratamiento eficaz contra la COVID-19. En 5 meses se han puesto en marcha ensayos clínicos que incluye ensayos de reposición de medicamentos. De acuerdo a clinicaltrials.gov, una base de datos de estudios clínicos financiados con fondos públicos y privados en todo el mundo, actualmente se exploran 340.965 estudios de investigación en los 50 estados y en 214 países. Se señala también que incluir un estudio no significa que haya sido evaluado por el gobierno federal de los Estados Unidos. Dentro de la gama de estudios identificados para diferentes patologías en clinicaltrials.gov, hay más de 1.870 que están relacionados con COVID-19, identificando el participante y el periodo de estudio, proceso de reclutamiento o no, así como de una variedad de estudios comunitarios y farmacéuticos. Con relación a medicamentos relacionados para COVID-19, se indica que hay más de un centenar de estudios para identificar el más eficaz. Entre estos se menciona Duvelisibib, inmunoglobina humana, interferones, cloroquina, hidroxicloroquina, Arbidol, Remdesivir, Favipiravir, Lapinavir, Ritonavir, Oseltamivir, Metiprednisolana, Bevacizumab y otro tipo de medicinas. La Organización Mundial de la Salud ha señalado que mientras no haya pruebas suficientes, médicos y asociaciones médicas no deben administrar estos tratamientos no probados a pacientes con COVID-19 ni recomendarlos a personas que se automedican con ellos.
En la estrategia Solidaridad, la OMS informa que más de 400 hospitales en 35 países están activamente reclutando pacientes y ya se han inscrito cerca de 3.500 pacientes en 17 países. Informó Isaura López Villalobos. En Ginebra, Suiza, sede de la Organización Mundial de la Salud, está nuestro compañero Antonio Broto con el informe más reciente de este organismo. Antonio, te saludamos y te escuchamos. Adelante con la información. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. La Organización Mundial de la Salud confirma por el momento más de 6,14 millones de casos de COVID-19 en todo el mundo y 373.000 muertes, con especial auge de la enfermedad en América Latina. El director ejecutivo de la OMS para Emergencias Sanitarias, Mike Ryan, subrayó en rueda de prensa que 4 de los 10 países con más casos diarios de coronavirus en el planeta son actualmente latinoamericanos: Brasil, Perú, Chile y México. Y también destacan por el rápido avance de la pandemia otros países de la región como Argentina, Colombia o Bolivia. El experto indicó que mientras en otras regiones en desarrollo como África o el sur de Asia la situación es difícil pero relativamente estable, en Latinoamérica se está lejos de la estabilidad y a la emergencia sanitaria se añaden las complejidades sociales como la situación de pobreza en la que vive buena parte de su población urbana. Ryan subrayó que la OMS y la comunidad internacional deben mostrar su solidaridad a los países latinoamericanos y expresó el deseo de que estos puedan superar el coronavirus en un momento en el que todos deben estar unidos y no dejar a nadie atrás. En un ámbito más global, la OMS publicó un informe sobre los efectos de la pandemia en la atención sanitaria a enfermedades no contagiosas en 155 países, que muestra resultados muy negativos. En particular, el estudio revela que más de la mitad de los estados han detenido parcial o completamente el tratamiento de la hipertensión y la diabetes, mientras que en la atención del cáncer esto ha ocurrido en 4 de cada 10 países estudiados. Además, los servicios de rehabilitación han sufrido problemas en 2/3 de los países de la investigación. Reporto desde Ginebra para el programa Coronavirus, la pandemia. Gracias, Antonio Broto, por esta información, como siempre, completa y oportuna. Saludamos en esta mesa de trabajo, como todos los días, al doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo. Doctor, como siempre, gracias. Qué gusto saludarte, Belén. Buen día. Igualmente le informamos ya a nuestra audiencia al inicio de este espacio sobre las investigaciones que se están haciendo sobre el antiviral Remdesivir e hidroxicloroquina en pacientes por COVID-19. Hasta ahora, doctor, ¿han sido los medicamentos, los fármacos que mayor efectividad han mostrado? Han sido los fármacos que se han estudiado de forma más extensa. Lamentablemente, con el caso de hidroxicloroquina, se ha tenido que hacer una pausa, mandatado por la Organización Mundial de la Salud, en virtud de que a pesar de que en algunos pacientes graves, la hidroxicloroquina ha mostrado buenos resultados en términos de mejorar el tiempo de recuperación, por ejemplo. En algunos otros, sobre todo en personas mayores de edad y con antecedentes de alguna patología cardiológica, se observó mayor mortalidad en el grupo de pacientes que recibieron hidroxicloroquina comparado con aquellos que no lo recibieron. ¿Cuál es el motivo? El motivo es que hidroxicloroquina es un fármaco que puede generar efectos secundarios cardiológicos, particularmente arritmias, y ese es el principal motivo por el que se observó mayor mortalidad en ciertos grupos de la población estudiada. En un estudio publicado el día 22 de mayo, precisamente se ve esta diferencia y entonces, aun cuando era o es un fármaco muy promisorio, decidió la Organización Mundial de la Salud la suspensión. En el caso de Remdesivir, no es una suspensión definitiva, perdón, hago el paréntesis, porque se está analizando el estudio
con propósitos de estratificar, por ejemplo, a aquellos pacientes en quienes sin mayor riesgo se puede utilizar el fármaco y entonces es posible que se rediseñe el protocolo de estudio. Bueno, en el caso de Remdesivir ya ha sido publicado en 606 pacientes la utilidad del fármaco en términos de menor mortalidad y de mayor tasa de recuperación en menor tiempo. Esto fue comparativo, Remdesivir contra placebo en pacientes críticos, y bueno, la publicación apareció hace aproximadamente 10 días. Por cierto, es uno de los protocolos en donde la FDA decidió otorgar la autorización rápida por la observación de estos beneficios utilizando Remdesivir. Entonces, probablemente sea el fármaco que lleva un poco de mayor ventaja en cuanto al número de pacientes estudiados y ya resultados preliminares positivos. Ahora, doctor, hemos hablado y hemos escuchado también sobre esta iniciativa que se conoce como Solidaridad, sí, en la que han participado diversos países. ¿Qué papel está jugando también estos medicamentos y otros que pudieran estar en estudio, doctor, dentro de esta organización? Precisamente en este contexto de solidaridad, que es un protocolo, megaprotocolo, en el que están participando ya alrededor de 150 países, y cada vez más países levantan la mano, qué bueno, para poder participar. Se trata de una colaboración, algo parecido a lo que comentábamos ayer con relación a vacunas, y los fármacos que particularmente se están utilizando en estos protocolos, pues son precisamente hidroxicloroquina, con la salvedad que ya comentamos, Remdesivir. Se está utilizando, por ejemplo, ribavirina de forma conjunta con interferones. De igual manera, lopinavir, ritonavir, Caletra es un nombre comercial, ya sea solo o en combinación también con interferones. Y se está utilizando favipiravir, que es otro antiviral que actúa en el mismo sitio del ciclo virológico intracelular que actúa el Remdesivir. Son los fármacos que están incluidos en este megaprotocolo Solidaridad de la Organización Mundial de la Salud. Doctor, pues seguiremos hablando de estos esfuerzos, estos ensayos que se realizan hoy por hoy y que están partiendo, doctor, de medicamentos que ya están en el mercado, que ya fueron probados en algunos otros padecimientos y que se está tratando de ver cuál de ellos pudiera ser mucho más efectivo, y ya nos contará más adelante, doctor, si también es posible a través de estos estudios encontrar un nuevo fármaco. Claro. O si esa es la meta al final. Con gusto. Vamos a hacer una pausa, regresamos, usted no se vaya. Proteger la vida depende de todos. Usa el tapabocas, mantén la distancia y sigue todos los protocolos de seguridad en el trabajo. Cuidarte es cuidarnos. Se lo contábamos ya desde el día de ayer. A partir de este 1 de junio, México ha terminado con la jornada de sana distancia. Esto significa que muchas de las actividades productivas, por lo menos algunas que se consideran indispensables para la reactivación económica, han vuelto al trabajo. Y en este sentido, mucho se ha hablado también de por qué tomar esta decisión en medio de una situación complicada para el país, cuando se encuentra en la fase crítica, cuando se encuentra en la fase de mayor número de contagios que se han registrado a lo largo de las últimas semanas. Algo distinto de lo que ocurrió, por ejemplo, en países como China, Italia
España y Francia. Justo el primer día de regreso a la nueva normalidad, México llegó a los 93.435 casos y 10.167 defunciones. La letalidad es del 10.8%. A nivel internacional se ubica en la 7ª posición por el número de fallecimientos a causa del nuevo virus. En su primera jornada de desconfinamiento, superó a Canadá en el número de casos confirmados. Así, está en el lugar 14 a nivel mundial por el número de personas infectadas, de acuerdo con la Universidad Johns Hopkins. La curva de contagios todavía no muestra una baja pronunciada, como sucedió con China, Italia, España y Francia cuando comenzaron la desescalada. Incluso la Organización Panamericana de la Salud advirtió que no era momento de flexibilizar las medidas en América Latina. Cuando China anunció que Wuhan dejaría la cuarentena el 8 de abril, la curva de contagios ya iba a la baja y justo ese día tuvo 90 casos. Así lo muestran en esta imagen los datos de la Organización Mundial de la Salud. España inició la desescalada el 3 de mayo. Su curva de contagios se veía como aparece en esta gráfica, con la menor carga de casos. La imagen de los contagios en Italia se veía de esta forma, descendente, cuando el 4 de mayo dio el banderazo para regresar a la actividad. En Francia comenzó el desconfinamiento el 11 de mayo, una fecha en la que tuvo 65 casos nuevos. Pero en México la curva de contagios luce así. Todavía no muestra una tendencia pronunciada a la baja, como sucedió con los países mencionados, informó Elizabeth Ortiz. De Investigación Mexicano se suma a las investigaciones globales sobre medicamentos para pacientes con COVID-19 que tienen que ser operados de manera urgente. El Centro de Investigación en Cirugía Global del Hospital Español de Veracruz trabaja en coordinación con la Universidad de Birmingham de Inglaterra y el Instituto Nacional de Investigación en Salud. En breve arrancarán con un estudio en torno a los medicamentos para pacientes graves con COVID-19 que tienen que ser operados de manera urgente por otras patologías. Aquí explica el director del centro, Antonio Ramos de la Medina. Específicamente el grupo de COVID Search no está enfocado en el manejo o en encontrar las mejores formas de manejo para los pacientes graves de COVID en terapia intensiva, pero sí tenemos el enfoque de poder ya sea prevenir el riesgo de infección o impactar en aquellos pacientes que incluso durante la pandemia requieran procedimientos quirúrgicos de urgencia. Insisto, las cirugías que son programadas, las cirugías no esenciales, pueden ponerse en pausa durante algunas semanas, algunos meses, pero la cirugía urgente no puede detenerse. Esa tiene que seguirse haciendo y tenemos que tener opciones para poder hacerla de manera segura. Entonces, en breve, estamos por iniciar un estudio controlado, prospectivo y aleatorio a nivel mundial, probando intervenciones médicas, fármacos, que puedan tener un impacto en el curso de la enfermedad. Para el investigador Ramos de la Medina, la decisión de la OMS de retirar la hidroxicloroquina de los estudios para encontrar el tratamiento de la COVID-19 fue responsable, debido a los señalamientos de que estaba reportando algunos problemas en los pacientes que le estaban recibiendo. Sin duda es una decisión responsable, porque si de repente hay una información que habla de un aumento en el riesgo de complicaciones graves o de muerte de pacientes que están recibiendo un tratamiento, pues lo responsable es detener las cosas, analizar y ya una vez que se tenga la información volver a empezar. No vaya a ser que esté saliendo más caro el remedio que la enfermedad, ¿no? Entonces creo que la actitud de la OMS ha sido muy responsable, pero esto es algo que va muy rápido y que tenemos que tomar decisiones para poder de alguna manera pues tener opciones útiles de tratamiento farmacológico para los pacientes. La Organización Mundial de la Salud recuerda que hasta el momento no hay ningún producto farmacéutico que haya demostrado ser seguro y eficaz para tratar la COVID-19, informó Rocío López Fonseca. Y mira, Estados Unidos envió 2 millones de dosis de hidroxicloroquina a Brasil, a pesar de que la Organización Mundial de la Salud suspendiera los ensayos clínicos, con este medicamento.
A una semana de que la Organización Mundial de la Salud suspendiera temporalmente los ensayos con hidroxicloroquina en distintos países, el gobierno de Estados Unidos envió 2 millones de dosis de este medicamento a Brasil. La hidroxicloroquina será usada como un profiláctico para proteger del virus a las enfermeras, doctores y profesionales de la salud en Brasil. También tendrá un uso terapéutico para tratar a brasileños infectados, dijo la Casa Blanca a través de un comunicado. También anunció el esfuerzo conjunto de investigación entre ambos países, lo cual incluye ensayos clínicos controlados aleatorios que ayudarían a evaluar aún más la seguridad y eficacia de este medicamento, tanto para la profilaxis como para tratamiento temprano de la COVID-19. Estados Unidos está en primer lugar de personas infectadas con más de 1.7 millones, seguido por Brasil, con más de 500,000 de casos. La Casa Blanca señaló que ambos países permanecerán en estrecha coordinación en la lucha contra la pandemia del coronavirus. La revista científica The Lancet publicó un estudio con 96,000 pacientes en 671 hospitales, cuyos resultados señalan que el medicamento no solo no beneficia, sino que aumenta el riesgo de morir. Por ello, la OMS decidió suspender temporalmente su aplicación en los ensayos que impulsa. Sin embargo, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, recomienda el uso en el tratamiento contra la COVID-19. Tras la advertencia de la OMS, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, dijo que al igual que el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, toma el medicamento para prevenir la infección, informó Elizabeth Ortiz. Gracias, como siempre, a nuestras compañeras por estas piezas informativas que nos ayudan, doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo, a profundizar en el tema que hoy por hoy estamos tratando. Y escuchábamos ya estas versiones médicas en el sentido de los medicamentos y también los protocolos que se están utilizando para aquellos pacientes que requieren de una enfermedad urgente, doctor, que era, digamos, un ámbito en medio de todo este océano que no habíamos reparado y que está ocurriendo hoy por hoy en los hospitales. Por supuesto. De hecho, Belén, existe un padrón de estudios clínicos que se llevan a cabo a nivel mundial y en el que se concentra toda la información. El padrón más reciente exhibe 1.340 estudios clínicos en el mundo y aproximadamente 400 de ellos son utilizando fármacos o alguna intervención terapéutica. Como ves, la cantidad de estudios, al menos identificados en ese padrón, es muy grande. No son todos los que hay, muchos no están identificados en ese padrón de la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, pues están identificados en padrones locales o nacionales para llevarse a cabo, ¿no?, en sus agencias regulatorias, etcétera. Entonces, efectivamente hay escenarios dentro de esta pandemia muy particulares. Estábamos escuchando el caso de este hospital en Veracruz, que de forma conjunta con Birmingham está llevando a cabo el estudio para tratar muy rápido a pacientes con COVID que requieren de una cirugía y que no los puedes pasar al quirófano teniendo COVID activo, evidentemente, y por lo tanto hay que resolver el problema infeccioso lo antes posible para que los pacientes puedan posteriormente seguir con su tratamiento quirúrgico, ¿no? Me imagino que son pacientes que tienen colecistitis o algunos de ellos es posible que tengan algún tipo de neoplasia que requiere cirugía lo antes posible. Bueno, pero hay que resolver COVID, porque también hay estudios que demuestran que un paciente que está con COVID o en un periodo de incubación de COVID y pasa al quirófano, el curso clínico es peor, le va peor a esos pacientes y hay más índice de mortalidad cuando así ocurre. Hay una publicación allá por febrero muy interesante que habló precisamente de ese punto. Entonces, imagínate todos los escenarios que se están viendo, porque también no hay que olvidar que las demás enfermedades prevalentes en el mundo siguen y siguen su curso. Claro. ¿Cuántos pacientes, por ejemplo, han tenido que esperar a un procedimiento quirúrgico que se puede programar? Estamos de acuerdo, pero precisamente por
porque los hospitales, algunos de ellos se han reconvertido a la atención de pacientes con COVID, o porque al haber destinado el 30% de las camas de tal o cual hospital para la atención de pacientes con COVID, pues entonces la programación quirúrgica de otros pacientes pues ha tenido que esperar por más tiempo, ¿no? Claro. Entonces también son fenómenos que se están viviendo en la vida real. Claro, doctor, y el riesgo que eventualmente pudiera tener una cirugía, incluso para el personal médico, estar en contacto, pues digamos, con sangre, con secreciones del propio paciente que sabemos que pueden ser altamente infecciosas, más que sangre, algunas secreciones, ¿no, doctor? Es un punto muy importante. Aquí el personal de la salud, dentro de los protocolos de protección del personal de la salud, deben tener en consideración que un paciente que entra a quirófano, por el motivo que sea, es un paciente que podría eventualmente tener COVID en fase de incubación, asintomático o en la fase preclínica de la enfermedad. Por lo tanto, la recomendación es manejar las medidas de protección universal para el personal de la salud, sobre todo al intubar. Al anestesiar e intubar, ese momento es crítico precisamente en la transmisión de COVID, porque es un momento en el que el personal de la salud está en mayor exposición y no solamente de las secreciones respiratorias de las vías altas, sino incluso ya de nivel traqueal, en donde existe más carga viral que, por ejemplo, en la faringe o en la nasofaringe. Bueno, pues estos escenarios, doctor, que como usted decía, quizá por particulares no se han abordado con amplitud, pero que sepamos que existe, claro, y que de alguna manera se está tratando también de saber cómo reaccionar. Bueno, ya se tienen los protocolos, como usted bien lo ha explicado, pero profundizar en esta nueva situación que hoy por hoy nos está pues retando, digamos, es la pandemia que hoy estamos atravesando. Es correcto. Con esto vamos a ir a la pausa. Usted no se vaya, le queremos invitar para que se ponga en contacto con nosotros a través de Twitter y Facebook en @canal44tv y a través de WhatsApp en el 33 22 42 0690. Una pausa, volvemos. Proteger la vida depende de todos. Usa el tapabocas, mantén la distancia y sigue todos los protocolos de seguridad en el trabajo. Cuidarte es cuidarnos. Hablábamos ya de los pacientes que requieren alguna cirugía, pero que están pasando por o que están cursando la enfermedad de COVID-19, pero también están los pacientes graves que hoy por hoy continúan los estudios en el mundo para encontrar el tratamiento eficaz para estos pacientes. Desde el mes pasado, el laboratorio Novartis puso a disposición de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios su fármaco oncohematológico ruxolitinib para tratar a pacientes con neumonía grave por COVID-19. A decir de la compañía, la ruxolitinib es un inhibidor establecido que reduce los niveles de citoquinas inflamatorias en pacientes con patologías hematológicas como la mielofibrosis. La evidencia preclínica indica que al actuar sobre la tormenta de citoquinas, el fármaco podría reducir el número de pacientes graves con COVID-19 que requieren cuidados intensivos y ventilación mecánica. Novartis realizó estudios de sus tratamientos ya autorizados en otras indicaciones para evaluar su posible impacto en pacientes con COVID-19 y acelerar así la llegada de soluciones que aporten un beneficio significativo a estos pacientes y a los sistemas sanitarios que se encuentran colapsados en muchos países. Este medicamento ha sido utilizado en el Hospital de Livorno, Italia, y se aplicó a pacientes con un cuadro grave que iban a ser ingresados a la unidad de cuidados intensivos y la necesidad de respiración asistida. 8 enfermos frenaron esa evolución y no tuvieron que pasar a cuidados intensivos. Se trata de un grupo pequeño, por lo que continúa en estudio este medicamento, dicen los especialistas.
En estos momentos existe otro fármaco, el Ciltuximab, que se ha utilizado en pacientes graves de COVID-19 y se encuentra en ensayo clínico desarrollado en el Hospital Papa Juan XXIII de Bérgamo, Italia. Esta molécula está autorizada para tratar la enfermedad de Castleman multicéntrica, un trastorno poco frecuente que involucra el crecimiento excesivo de las células de los ganglios linfáticos, informó Rocío López Fonseca. Gracias a nuestra compañera Rocío López Fonseca. Vamos ahora a la línea telefónica. Ahí se encuentra nuestro compañero Edgar Olivares, quien nos reporta desde la ciudad de Dallas, en Texas. Edgar, ¿cómo estás? Te saludamos y escuchamos tu información. ¿Cómo amanecen hoy en Estados Unidos? Hola, ¿qué tal, Belén? Me da muchísimo gusto saludarte, por supuesto a todo el auditorio del virus, la pandemia. Efectivamente, en el caso de Estados Unidos, bueno, pues hoy tenemos más de 1.800.000 casos. Te cuento que pues sigue siendo obviamente el epicentro de la pandemia de COVID-19 en el mundo y además el epicentro de un estallido social que también tiene relación con la pandemia y esto en cuanto a las medidas de prevención para evitar más contagios de COVID-19 y en un momento lo explicamos. En cuestión de los números, Estados Unidos tiene 1.811.277 casos confirmados de COVID-19, con 105.147 muertos ya y más de 458.000 recuperados, esto de acuerdo con información de la Universidad Johns Hopkins. Además, hay una fuerte preocupación, Belén, amigos del auditorio, sobre todo de los expertos de salud y del Centro de Control y Prevención de Enfermedades del gobierno norteamericano, por la posible propagación del coronavirus en medio de las protestas que se registran en casi todas las ciudades grandes del país para exigir justicia ante el asesinato del afroamericano George Floyd en Minneapolis, en Minnesota. De acuerdo con estos temas, se les ha recomendado, o de acuerdo con los expertos, se les ha recomendado a todos los manifestantes que hagan una autocuarentena de 14 días, porque temen que los contagios se disparen a raíz de estas manifestaciones, donde por supuesto hemos visto las imágenes, Belén, no existe el distanciamiento social y por supuesto también mucha gente está marchando o protestando sin utilizar el cubrebocas. Miles y miles de personas llevan 7 días protestando ya y esto podría tener un impacto muy negativo en las cifras de COVID-19. Por último, Belén, sabemos que al presidente Donald Trump le urge que se pueda lograr el desarrollo de una vacuna, pues esto le daría puntos en su aspiración por la reelección, en su carrera por la reelección en la presidencia de los Estados Unidos y también para poder regresar a la normalidad total en el país. Sin embargo, los avances que se han dado en este tema aún no son tan contundentes o definitivos. El caso de las pruebas de Moderna que generaron, o de esta empresa que se llama Moderna, que generaron por supuesto mucha esperanza, también han sido cuestionadas por no mostrar todos los casos donde se probaron los primeros o las primeras dosis de esta posible vacuna y eso genera incertidumbre. Sabemos que hay otros laboratorios trabajando en el tema y el presidente de Estados Unidos ha dicho que este mismo año podría tener lista la vacuna para combatir el coronavirus. Así las cosas en Estados Unidos, donde se combina la pandemia con las protestas masivas en toda la nación. Edgar, lo veíamos ayer en estas imágenes, en un día más de protestas por la muerte de George Floyd, protestas en las que, como tú muy bien dices, pues no se guarda la sana distancia, incluso algunos de los manifestantes no usan cubrebocas. Veremos qué efecto secundario tendrá esto, porque si bien es verdad, pues los ciudadanos en términos generales han hecho o han usado su derecho de protestar y de manifestarse, lo cierto también es que estamos en medio de una pandemia que, como bien lo decías tú, Estados Unidos hoy por hoy es el epicentro de esta enfermedad. Veremos las consecuencias, Edgar, en los próximos días, en las próximas semanas. Sin duda, Belén, porque además, bueno, sabemos que la mayoría de los estados ya están buscando la reapertura económica.
comenzaron, de hecho, la reapertura económica. En el caso de Nueva York, por ejemplo, estaban planeando ya el regreso a la nueva normalidad y de repente se les salió, se les explotó el tema de las protestas, que bueno, pues esto obviamente generará sin duda más contagios. ¿Cuántos? No lo sabemos, y no sabemos también si las protestas van a generar un disparo impresionante en el número de contagios. Lo cierto es que, como bien lo comentas, pues no hay una sana distancia, pero también hay que entender el contexto en el que se dan estas protestas, Belén, donde, bueno, he escuchado algunas entrevistas con quienes participan y dicen, sí tenemos miedo al virus del coronavirus, pero también tenemos miedo al virus de la violencia policial que nos mate. Entonces va a ser muy complicado el tema y bueno, ahora lo que quiere el gobierno pues es controlar estas manifestaciones con el despliegue de la Guardia Nacional, que ya se está dando en más de 20 estados del país, y si eso no logra contenerlas, el presidente Trump haría uso de una ley contra insurrecciones civiles que le permitiría utilizar al ejército norteamericano, al Army, ya en las calles. Anuncio que hacía ayer el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a través de un mensaje que puso a temblar a más de alguno. Edgar, veremos qué sucede, insistimos, en los próximos días, porque sin duda todos estos factores combinados en Estados Unidos, además de la crisis económica por la que ya están atravesando, sin duda alguna se antoja que será un cóctel bastante complicado para la población en los próximos meses. Edgar, como siempre, un gusto saludarte y escucharte. Un abrazo. Igualmente, Belén, un abrazo para ti y para todos. Nuestro compañero Edgar Olivares, reportándonos desde la ciudad de Dallas, en Texas, la situación actual que impera hoy en Estados Unidos. Doctor, sin duda alguna complicado estas imágenes que veíamos y que hemos visto a lo largo de la última semana tras la muerte de este afroamericano a manos de un elemento policiaco que ha indignado a la población y que en medio de esto pues han salido a protestar considerando que hay una pandemia. Y bueno, pues a veces, como bien lo decía Edgar, la gente dice, pues sí, estamos luchando contra un virus, pero hay otro virus también, que es el del abuso policial, ¿no? Y que ha indignado al mundo entero. Así es. Ese abuso, esa represión que a todas luces es inaceptable, y que ahora esta indignación que ha provocado a nivel mundial, pues nos debe llevar a la reflexión de qué es lo que está pasando en este mundo y no permitirlo bajo ninguna circunstancia. Así es. Estamos en un siglo XXI en el que debe imperar la paz, y no es lo que está ocurriendo. Qué pena. Que parte de las lecciones que nos ha dado este virus, doctor, es que la humanidad no está transitando necesariamente por los mejores caminos. Es parte también de reconsiderar y de reflexionar sobre estas manifestaciones de violencia que hoy por hoy todavía se viven en el mundo, y de violencia y de abuso, como bien usted lo mencionaba. Pero bueno, doctor, hablábamos ya de la batería de medicamentos que hoy por hoy se están utilizando para tratar a pacientes por COVID-19. Hablábamos de dos en particular, de Remdesivir y de hidroxicloroquina, pero hay una gran cantidad de medicamentos, doctor. ¿Se está partiendo medicamentos que ya existen en el mercado o se está buscando también un nuevo medicamento para tratar COVID-19, doctor? Las dos cosas, pero la mayor parte de los protocolos son con fármacos ya existentes. Se llaman fármacos de reposicionamiento. Está muy interesante este fenómeno, pero lamentablemente todavía no tenemos uno que convenza como el mejor desde el punto de vista de eficacia y seguridad. La gama de medicamentos tiene que ver, y lo hemos platicado en diversos momentos en este mismo foro, Belén, con la manera en la que el virus se reproduce a nivel intracelular. El virus llega, se encuentra con un receptor celular. El virus, a través de su proteína de superficie conocida como espícula o proteína S, se une a ese receptor, que es la enzima convertidora de angiotensina 2, que está en la célula del árbol respiratorio, y utiliza también otra pequeña proteína, que es un receptor transmembrana de la célula del árbol respiratorio, para pegarse ahí y posteriormente penetrar. Bueno,
En ese primer paso hay, por ejemplo, 2 medicamentos en estudio. Uno de ellos se llama Camustat y el otro se llama Carbidiol. Los estudios clínicos por el momento todavía no nos exhiben resultados definitivos de estos 2, pero parecen promisorios, sobre todo Carbidiol. Luego el virus entra a la célula y se desnuda de su envoltura y el RNA, su ácido nucleico que está constituido, entra para entonces producir proteínas, una poliproteína grande, y esta poliproteína luego es fragmentada para que las proteínas que de ahí derivan, algunas son funcionales y otras son estructurales. Bueno, lo que permite que se corte esta poliproteína es una proteasa, una enzima. Bueno, sobre esa proteasa viral, los fármacos que actúan son, por ejemplo, lopinavir y ritonavir. Después, ese mismo RNA produce proteínas estructurales, que son las que le dan la forma y la estructura al virus, y ahí participa otra enzima que se llama polimerasa del RNA dependiente de RNA. Cosas moleculares, pero ahí actúan, por ejemplo, el remdesivir, ahí actúa favipiravir y actúa ribavirina, por ejemplo. Y luego ya el virus se vuelve a ensamblar y las nuevas partículas virales que se han formado allá dentro de la célula del ser humano salen al exterior. Ya salen nuevas partículas. Entró una y salen muchas. Vamos. Este es el ciclo intracelular replicativo del virus SARS-CoV-2. Luego, cuando el virus entra en contacto con el sistema inmune, una de las células del sistema inmune más importante en la respuesta contra SARS-CoV-2 es una célula conocida como macrófago. Cuando el macrófago es activado, libera citocinas, algunas de las cuales producen inflamación, se conocen como citocinas proinflamatorias. Ahí está interleucina 1, está el factor de necrosis tumoral, está interleucina 6, entre otras. Bueno, sobre esas interleucinas, sobre esas citocinas, actúan precisamente otros fármacos como tocilizumab, es el más importante de ellos. Bueno, y los corticosteroides como, por ejemplo, metilprednisolona, del que hablábamos hace un momento. ¿Qué es lo que se consigue con estos fármacos? Modular para que ese estallido inflamatorio mediado por estas citocinas no sea un estallido, sino sea una inflamación contenida, y de esa manera el paciente no tenga más daño pulmonar. Entonces, ahí es en donde actúa otro fármaco. Conclusión, algunos de estos fármacos se están utilizando de manera combinada también, y algunos de estos fármacos de manera individual, actuando en diferentes blancos de este ciclo replicativo viral. Interesantísimo esto que nos acaba de explicar, doctor, sin duda alguna, para entender el proceso de la enfermedad y cómo es atacada en diferentes momentos, como usted bien lo decía, con estos fármacos y también fármacos que van específicamente a cada una de las acciones que pues puede generar. A los blancos. Virus. Así es. Doctor, vamos a la pausa. Sí. La última, regresamos con más. Proteger la vida depende de todos. Usa el tapabocas, mantén la distancia y sigue todos los protocolos de seguridad en el trabajo. Cuidarte es cuidarnos.
América Latina rompió ya el millón de casos en el arranque de este mes, de acuerdo con datos proporcionados por la Organización Mundial de la Salud. La región de América Latina llegó al 1.078.639 casos de COVID-19 luego de 3 meses de que se presentara el primer contagio en Brasil. El número de muertes suma 57.710 en esta zona. Mike Ryan, director ejecutivo del Programa de Emergencias Sanitarias de la Organización Mundial de la Salud, señaló que 5 de los 10 países que han reportado más casos en las últimas 24 horas están en las Américas, entre ellos Brasil, Chile, Perú y México. Hay que enfocarse en proteger Centro y Sudamérica. Esta última es donde la situación está lejos de ser estable, dijo. Son las zonas de transmisión más intensa del coronavirus y todavía no han alcanzado el pico y aún no puede predecir cuándo lo alcanzarían. Brasil ya superó los 500,000 casos, mientras que Chile rebasó 100,000. Perú llegó a 164,000 y México llegó a más de 90,000. En tanto, la Organización Mundial de la Salud dio a conocer que se han mapeado más de 120 candidatas a vacunas y los sitios de 40 países han mostrado interés en unirse al ensayo de vacunas Solidaridad que impulsa el organismo internacional, informó Elizabeth Ortiz. Vamos a Honduras, ahí se encuentra nuestra compañera Naomi Mesa, periodista de STV Telebásica de Honduras. Naomi, te saludamos y te escuchamos. Adelante con tu información. Un saludo para ti, Belén, y para toda la audiencia de Canal 44 desde Honduras. Desde el primer caso de COVID-19 en el país hasta la fecha, hemos sobrepasado los 5.200 casos positivos, con la lamentable pérdida de 212 personas. Nos alegra poder informar que más de 530 compatriotas se han recuperado con éxito. De los casos positivos, 550 se encuentran hospitalizados. De estos, 488 en condición estable, 22 en condición grave y 40 en cuidados intensivos. El tratamiento creado por el doctor hondureño Miguel Sierra Hoffman ha sido un éxito en la recuperación de los pacientes diagnosticados con COVID-19. El tratamiento llamado catracho, que consiste en el uso de la hidroxicloroquina y ivermectina, y el siguiente tratamiento es la pronación, que consiste en que el paciente duerma boca abajo por 16 horas, con un descanso de 1 hora sentado al principio. Este ha hecho que en nuestro país se haya disminuido la tasa de mortalidad por contagios de coronavirus, ya que Honduras llegó a tener una de las mayores tasas de letalidad en América Latina debido a este virus. En abril se estima que 1 de cada 10 personas oficialmente contagiadas no sobrevivía. Aunque los contagios no hayan parado, el gobierno cree que el aumento en la tasa de recuperación, que es más del 11% con respecto a las primeras semanas, está ligado a la implementación de esta estrategia para combatir el virus en una etapa más temprana, sin necesidad que los pacientes entren a cuidados intensivos. Esto es prioritario debido al deficiente sistema de salud que existe en nuestro país, cuya capacidad máxima para atender pacientes en esta área es solo de 150 entre más de 9 millones de habitantes. Este método surge tras observar cómo luego de la muerte en Europa de numerosos pacientes con COVID-19 había infecciones inflamatorias y de hipercoagulación que podían acabar en casos de trombosis y que a su juicio demostraba que era necesario un cambio de enfoque en el tratamiento. El doctor Sierra Hoffman afirma que no hubo cambios en los medicamentos utilizados, sino que se comenzó a dar el medicamento desde el primer día de ingreso de cada paciente, en lugar de esperar de 6 a 12 días como se venía haciendo al inicio, cuando el paciente ya estaba en una etapa muy complicada. Este tratamiento ya está siendo utilizado por los médicos en Costa Rica y el doctor Sierra Hoffman espera que este método pueda llegar a más lugares fuera de Honduras y Texas. El jefe de cuidados intensivos del Instituto Hondureño de Seguridad Social de San Pedro Sula, Oscar Díaz, afirma que luego de implementar este método en dicho centro médico, los resultados son muy satisfactorios. Afirma que en 4 semanas se redujo en la mitad la mortalidad en cuidados intensivos en el Instituto Hondureño de Seguridad Social y se redujo la estancia media en el hospital de 16 días a unos 6 o 7 actualmente. Según los médicos, entre el segundo y tercer día de ingreso ya se observa una mejoría paulatina en la mayoría de casos. Tras observar los primeros resultados, las autoridades sanitarias del gobierno hondureño decidieron aceptar catracho como un ensayo clínico y aprobar su ejecución. Honduras ha presentado un bajo número de pruebas realizadas, alrededor de 500 como máxima por día, y ante esto el viceministro de Salud dijo que el problema es debido a que en un inicio, al momento de recibir los kits, estos venían incompletos.
Sin embargo, afirma que con la nueva adquisición de kits se estima que la cifra aumentará a unas 1.000 pruebas por día. El viceministro de Salud de Honduras, Neri Cerrato, afirma que Catracho podría ser el aporte más importante ante una enfermedad de la cual nadie tenía el conocimiento preciso. Para Coronavirus, la pandemia, informó Naomi Mesa de STVE Telebásica. Muchas gracias, Naomi, por esta información muy completa. Por supuesto, un saludo a nuestros hermanos en Honduras. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo. Hablábamos ya de la gama de medicamentos que hoy por hoy se están probando en pacientes por COVID-19. ¿Qué pasa con aquellas terapias que no necesariamente son medicamentos, doctor, y que también se están probando hoy por hoy en pacientes? Bueno, ese es otro gran apartado en los ensayos clínicos. Probablemente la más relevante sea la utilización de plasma de pacientes que se han recuperado y que se conoce por ese motivo como plasma de fase convaleciente. En ese plasma viene una cantidad importante de anticuerpos contra el virus SARS-CoV-2, que muchos de estos anticuerpos podrían ser neutralizantes. Al aplicarse a pacientes con COVID, particularmente en estado grave o crítico, algunos de estos ensayos clínicos, por cierto, ya son muchos y muchas publicaciones al respecto, han mostrado franca mejoría en estos pacientes comparativamente con quienes no recibieron plasma. Muchos de estos estudios son comparativos utilizando el fármaco, o en este caso la intervención terapéutica, y el otro grupo solamente el soporte vital y el soporte general de un paciente con COVID. La otra sección, digamos, de la inmunoterapia en pacientes con COVID-19, lo escuchábamos el día de ayer en uno de los reportajes de Elizabeth o de Rocío, en el que nos hablaban de que algunos centros de investigación en China ya están purificando esos anticuerpos, o sea, ya no para utilizar todo el plasma, pero sí estos anticuerpos, y de esa manera tener lo que se conoce como inmunoglobulinas hiperinmunes. Va a ser algo muy interesante porque las gamaglobulinas hiperinmunes actúan de manera inmediata. No es como el resto de las vacunas en donde tú aplicas el antígeno y esperas a que exista respuesta del huésped para la generación de estos anticuerpos. En general, ¿qué ocurre cuando se tienen los dos compuestos, inmunoglobulinas y vacunas? Frecuentemente, ante una enfermedad grave, se utiliza primero la inmunoglobulina hiperinmune para contener la gravedad de la enfermedad de forma inmediata, y unos días después se utiliza ya la vacuna, que la vacuna va a generar una protección de largo plazo. En general, así es como aplica cuando hay inmunoglobulinas hiperinmunes y, por otro lado, vacunas. Bueno, también esa es otra gran línea de investigación. Y hace un momentito escuchábamos a Naomi algo interesante, porque también surgieron algunos estudios que in vitro encontraron actividad de un medicamento que se llama ivermectina, que es un medicamento, por cierto, utilizado más para ectoparásitos. No había sido utilizado nunca contra virus y se le encontró alguna actividad antiviral. Qué interesante, ellos están utilizando un protocolo combinando ivermectina con hidroxicloroquina. Entonces, vamos, así como pues decíamos, hay más de 400 protocolos identificados y hay más de 1.340 ensayos clínicos de diversa naturaleza. Fíjate, un último comentario, si me lo permites. Por ejemplo, hay un protocolo muy interesante que además en la práctica clínica del paciente, con el paciente grave con COVID-19, está mostrando buenos resultados. El paciente con COVID-19, por el tipo de daño pulmonar que tiene y la afectación de la función pulmonar, mejora cuando lo colocas en posición prona, es decir, boca abajo. Hay pacientes a los que
los están ventilando con ventilación mecánica, pero en posición prona, y comparados con aquellos en posición supina, es decir, acostados boca arriba, han tenido mejores resultados con la posición prona. Entonces, también hay ensayos clínicos con este tipo de intervención. Pues todo lo que sume, doctor, bienvenido. Claro, desde por supuesto. este tipo de posiciones que pudieran ser muy sencillas al momento de tratar al paciente, hasta los grandes avances médicos en encontrar un fármaco que finalmente pueda hacer frente a COVID-19. Doctor, como siempre, un gusto. Igualmente, Belén, con mucho gusto. Gracias, es el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo. Y mire, precisamente antes de despedirnos, vamos a escuchar esta pieza por la controversia que ha generado uno de los medicamentos de los cuales hemos hablado aquí, es la hidroxicloroquina. Con esto nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos en la próxima emisión. ¿Qué tan eficaz es la hidroxicloroquina para tratar el nuevo coronavirus? Este derivado de la cloroquina para combatir el paludismo, ya conocido y poco costoso, ha alimentado muchas esperanzas en plena pandemia, pero divide cada vez más a la comunidad científica mundial sobre su uso en pacientes de COVID-19. Un estudio publicado el 22 de mayo en la revista científica The Lancet concluyó que la molécula no es eficaz contra el coronavirus y aumenta el riesgo de muerte y de arritmia cardíaca. Pero la metodología de la investigación fue puesta en duda por una parte de la comunidad científica. Los métodos de estudios anteriores que destacaban su eficacia también habían sido criticados. La investigación llevó a muchos países como Francia, Italia, Egipto, Colombia o Chile a suspender el uso de la molécula. Varias naciones ya habían dejado de suministrarla. Suecia, por ejemplo, abandonó su uso en abril, después de que la Agencia Europea de Medicamentos aconsejara solo administrarlo en ensayos clínicos. En cambio, otros países elogian la eficacia de la hidroxicloroquina y no quieren dejar de administrarla. Es el caso de Argelia, Marruecos, Turquía, Tailandia, Portugal o Senegal, entre otros. En Brasil, el presidente Jair Bolsonaro está convencido de sus efectos, hasta el punto de que el Ministerio de Salud recomendó su uso para todos los pacientes levemente afectados. India y Venezuela también siguen usándola de forma preventiva. Y en Estados Unidos, el presidente Donald Trump es un ferviente defensor de este medicamento. Aseguró que la tomaba a diario de forma preventiva, aunque tras la publicación del estudio en The Lancet, dijo que dejó de hacerlo. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.